Durante años, miles de personas alrededor del mundo comenzaron sus días viendo sus pequeños rostros. Los vimos crecer, jugar, aprender, hacer travesuras y buscar el cariño de quienes los cuidaban. Sin darnos cuenta, Kaká, Meet y Bibi entraron en nuestras casas a través de una pantalla, pero también ocuparon un lugar muy especial en nuestros corazones. No eran simples personajes de Internet, eran seres vivos. Sentían miedo, alegría, confianza, apego y necesidad de protección. Cada uno tenía su propia historia, su personalidad, su manera particular de comunicarse. Y aunque vivían lejos de nosotros, aprendimos a reconocer sus gestos, sus miradas y hasta sus estados de ánimo. Pero un día, las imágenes se detuvieron. Sus rostros dejaron de aparecer y el cariño de miles de personas quedó atrapado dentro de una pregunta que nadie ha querido responder con claridad. ¿Dónde están Kaká, Meet y Bibi? Kaká fue mucho más que una monita conocida en las redes sociales. Para miles de personas, era una pequeña criatura llena de inteligencia, sensibilidad y una forma de amar que parecía imposible de fingir. La vimos crecer, la vimos correr, jugar, abrazar y buscar a las personas con quienes había creado un fuerte vínculo. Su mirada transmitía confianza. Kaká había aprendido a vivir cerca de los seres humanos. Dependía de ellos para alimentarse, sentirse protegida y comprender el mundo que la rodeaba. El 26 de junio del 2024, todo cambió. Kaká fue confiscada junto con el pequeño Meet por las autoridades de Vietnam. Desde aquel día comenzó una historia llena de separación, incertidumbre y preguntas. Las imágenes posteriores mostraron a Kaká dentro de instalaciones desconocidas para ella, lejos de su hogar y de las personas con quienes había crecido. Más adelante, fue trasladada al Parque Nacional Ben En. Allí pudimos verla nuevamente, pero ya no era la misma vida que todos conocíamos. Había sido llevada a un ambiente completamente diferente, sin que el público recibiera una explicación detallada sobre un proceso gradual de adaptación. Kaká parecía delgada. La vimos buscar comida. La vimos reconocer a quienes la visitaban. La vimos correr detrás de una pequeña embarcación cuando se alejaban. Y ese momento quedó grabado en la memoria de muchas personas, porque no parecía simplemente una monita observando un bote. Parecía un ser profundamente vinculado a quienes se marchaban, tratando desesperadamente de no volver a quedarse atrás. Durante algunas semanas hubo visitas. Después, esas visitas también fueron prohibidas. Y más adelante,
Cacá fue trasladada nuevamente. ¿A dónde? No lo sabemos. Se ha hablado de otra zona o alguna isla dentro de Ben-En. También se ha dicho que posiblemente fue llevada con otros individuos de su especie. Pero hasta hoy no tenemos una ubicación confirmada, imágenes recientes, resultados veterinarios, ni una prueba pública de que se encuentre bien. No estamos afirmando que algo terrible le haya sucedido. Tampoco podemos asegurar que esté en malas condiciones. La verdad es más sencilla y al mismo tiempo más dolorosa. No lo sabemos. Y después de tanto tiempo, esa ausencia total de información resulta imposible de comprender. Junto a Cacá también estaba Meat, pequeño, vulnerable y dependiente. Meat no podía entender documentos, permisos, leyes ni decisiones administrativas. No podía comprender por qué su vida estaba cambiando de repente. Solo podía sentir que algo diferente estaba sucediendo a su alrededor. Él también fue retirado. También desapareció de la mirada pública. Y su nombre quedó casi escondido detrás de la historia de Cacá. Pero Meat también importa. Su vida tiene exactamente el mismo valor. ¿Qué ocurrió con él después de la confiscación? ¿Fue evaluado por veterinarios? ¿Dónde fue llevado? ¿Logró adaptarse? ¿Está acompañado por otros monos? ¿Se encuentra saludable? ¿Existe algún informe sobre su desarrollo? No tenemos respuestas públicas y verificables. Meat era pequeño. Por esa razón necesitaba seguimiento, alimentación adecuada, protección y un proceso profesional que considerara su edad y su dependencia. Sin embargo, lo único que ha recibido el público es silencio. Y duele pensar que un ser tan pequeño pueda desaparecer sin que exista siquiera una fotografía reciente que permita saber que está vivo y bien cuidado. Meat no es un detalle dentro de esta historia. No es una nota al pie. Meat también merece ser recordado. Y después está Bibi, ese pequeño monito que hizo sonreír a personas en diferentes partes del mundo. Bibi tenía una energía especial. Sus seguidores conocían sus juegos, sus ocurrencias y la manera en que se relacionaba con quienes formaban parte de su vida cotidiana. Durante mucho tiempo fue mostrado públicamente. Miles de personas siguieron su historia, compartieron sus videos y contribuyeron al crecimiento de los canales en los que aparecía. Pero de repente, Bibi dejó de estar. Se ofrecieron explicaciones generales. Se dijo que había sido llevado temporalmente a otro lugar o que estaba bajo el cuidado de otra persona. Sin embargo, el tiempo siguió pasando. Los días
se transformaron en semanas. Las semanas se convirtieron en meses. Y todavía no apareció una imagen reciente, una explicación completa, ni una prueba clara de su estado actual. ¿Qué ocurrió con Bibi? ¿Por qué no puede mostrarse, aunque sea durante unos segundos? ¿Por qué no se informa dónde está? ¿Por qué quienes durante años compartieron cada momento de su vida, ahora guardan silencio sobre su ausencia? Nuevamente, no podemos afirmar qué sucedió. Sería irresponsable inventar una respuesta sin pruebas. Pero también sería injusto fingir que no existe un motivo real para preocuparse. Cuando un animal ha sido mostrado diariamente ante millones de personas y desaparece repentinamente, ofrecer una explicación clara no debería considerarse una exigencia exagerada. Es una responsabilidad moral. Cacá fue confiscada y trasladada. Meat fue retirado junto con ella. Bibi dejó de aparecer y nunca se ofreció una explicación verificable sobre su destino. Son historias diferentes. No debemos confundirlas ni afirmar que las mismas personas o instituciones sean responsables de los tres casos. Pero existe algo que inevitablemente las une: el silencio. En los tres casos hubo miles de personas que conocieron a estos animalitos a través de imágenes públicas. Personas que los amaron, defendieron, siguieron y ayudaron a convertir sus historias en fenómenos mundiales. Cuando estaban presentes, sus vidas eran compartidas constantemente. Cada juego podía convertirse en un video. Cada travesura llegaba a miles de hogares. Cada momento tierno producía visitas, comentarios y crecimiento. Pero cuando desaparecieron, al público que los había acompañado solo le dejaron incertidumbre. Si Cacá, Meat y Bibi están siendo rehabilitados o viviendo en un lugar adecuado, eso podría ser una noticia maravillosa. Pero una fotografía reciente, un breve video, una evaluación veterinaria o un comunicado oficial no interrumpiría necesariamente su adaptación. Existen maneras responsables de informar sin invadirlos ni alterar su bienestar. Lo que se pide es algo humano y razonable: una prueba de vida, una explicación clara, información verificable sobre su salud y la seguridad de que se encuentran protegidos. Algunas personas podrían decir: solamente son monos que aparecían en internet. Pero quienes piensan así quizás no comprenden el vínculo que pueden hacer al acompañar durante años la vida de un animal. Para muchas personas, sus videos llegaron durante momentos de soledad, tristeza, enfermedad o pérdida. Cacá, Meat y Bibi hicieron sonreír a personas
que quizás ese día no tenían otro motivo para hacerlo. Fueron compañía para adultos mayores, alegría para niños, consuelo para quienes atravesaban tiempos difíciles. Por eso su ausencia duele, no porque sus seguidores crean tener derecho a poseerlos, sino porque aprendieron a quererlos. Y cuando se quiere de verdad a un ser vivo, resulta imposible dejar de preguntarse si tiene comida, si está enfermo, si tiene miedo, si está acompañado, o si todavía recuerda las voces y los rostros que alguna vez formaron parte de su mundo. Hoy no venimos a construir una historia falsa sobre el destino de Cacá, Meet o Bibi. No sabemos si están juntos con otros individuos de su especie. No sabemos si viven en una isla, un bosque, una instalación privada o algún lugar que nunca se ha revelado. No sabemos si han recibido atención veterinaria reciente. No sabemos si lograron adaptarse. No sabemos si están saludables. Y esa es precisamente la razón de este video. Porque ha pasado demasiado tiempo. Porque el silencio no protege la confianza. Porque las instituciones y las personas responsables de seres vivos deben comprender que la transparencia también forma parte del bienestar animal. Una respuesta verdadera podría detener muchos rumores. Una imagen reciente podría aliviar miles de corazones. Un informe serio podría demostrar que se actuó pensando realmente en ellos. Entonces, ¿por qué no existe? ¿Por qué es tan difícil decir dónde están y cómo se encuentran? ¿Por qué 3 monitos que fueron vistos por millones de personas parecen haberse desvanecido sin dejar rastro? Cacá, Meet y Bibi, donde quiera que se encuentren, miles de personas todavía pronuncian sus nombres, todavía recuerdan sus rostros, todavía conservan sus videos y todavía esperan. Esperan que estén vivos, que tengan alimento, que no sientan frío ni miedo, que no estén solos, que alguien los cuide con la paciencia y el amor que todo ser vulnerable merece. Quizás ellos nunca puedan comprender cuántas personas lo buscan desde lugares tan lejanos. Quizás nunca sepan que sus nombres atraviesan países, idiomas y continentes. Pero nosotros sí sabemos que sus vidas importan. Y mientras no exista una respuesta clara, seguiremos preguntando. No para atacar, no para fabricar acusaciones, sino porque olvidar también sería abandonarlos. Cacá, Meet y Bibi no pueden hablar para contarnos qué ocurrió. Por eso nosotros debemos mantener vivos sus nombres. Hoy no pedimos promesas, no pedimos palabras vacías, pedimos algo mucho más sencillo. Díganos dónde están, díganos cómo se encuentran, muéstrennos una prueba reciente de que están vivos y protegidos, porque el silencio puede esconder
muchas cosas, pero nunca podrá borrar el amor que miles de personas todavía sienten por Kaká, Meet y Bibi. Hasta que exista una respuesta, continuaremos preguntando: ¿dónde están? ¿Por qué nadie nos dice nada? ¿Y quién está velando realmente por sus vidas?